Pero veamos la entrevista. Adelante, control. Doctor, un gusto de hablar con usted para el periodista Cablevisión. Después de algunas semanas notamos el caso Castillo llega a extremos graves a nivel nacional. ¿Cuál es su lectura de este momento político tan convulsionado que se está viviendo? Muy buena, muchos saludos para la teleaudiencia. En principio creo que estamos en una situación de inestabilidad absoluta generada desde el Poder Ejecutivo, la misma que con sus errores, no solamente en designaciones de ministros, de altos funcionarios, sino también con declaraciones bastante confrontacionales, discriminatorias y de separación respecto de las poblaciones más vulnerables, ha generado una respuesta contundente de las calles, ya no solamente los sectores transporte, el sector agrario, sino que todos los ciudadanos han visto coartada su libertad en este famoso decreto supremo que inmovilizó a la ciudad de Lima y Callao por espacio de casi 24 horas. Una coacción a la libertad, además con un decreto supremo ilegal, porque tú tienes que recordar que las normas para entrar en vigencia deben ser publicadas un día antes. Claro. Igual, para derogatoria de cualquier dispositivo, tú tienes que publicar esa derogatoria un día antes. Entonces el presidente se ha ido a burlar en la cara de todos los congresistas cuando se levanta de la mesa y dice voy a ir a firmar el decreto de derogación de la inmovilidad. No, eso en realidad para mí ha sido un chiste y producto de la inexperiencia no solamente del presidente y del Poder Ejecutivo, sino también de los parlamentarios que no han sabido estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero finalmente es una inestabilidad generalizada en todo el país. Ahora, esta inestabilidad genera problemas, desabastecimiento, paros, marchas. Hoy día también que le hago la entrevista hay una convocatoria de la CGTP. En fin, en términos concretos, ¿esto le puede pasar una factura ya muy grande, muy seria al gobierno de Castillo? Yo creo que sí. En principio las instituciones encargadas de evaluar los comportamientos de gestión gubernamental, y que estas instituciones son de nivel internacional, ya no solamente han calificado, por ejemplo, con menor grado a Petroperú, sino que nuestra economía ya se ha vuelto bastante inestable, de tal manera que incluso estos grandes referentes de evaluación internacional concluyen en que necesariamente el presidente va a ser apartado de la primera magistratura. Y esto tiene su correlato en un hecho real. Los pueblos que dependemos de los productos perecibles, por ejemplo, ¿no? Claro. Estamos siendo devastados económicamente porque al tema del paro del transporte, al tema del paro agrario, está el hecho de que los insumos de primera necesidad vienen con sobreprecios, ya sea por el flete o por el incremento del valor del producto. Y no solamente es el tema de perecibles, hay también tema de no perecibles. Nosotros claro, en la ciudad venimos sufriendo ya las consecuencias de ello con el azúcar, con el arroz, con el aceite y con otros derivados. El tema del precio de los combustibles, si bien es cierto, va a generar vamos a decir, un hipo hacia abajo, pero no va a trascender al tema de la cotidianidad o de lo cotidiano, porque claro, finalmente hay otros sobrecostos que hay que cubrir, como son básicamente los productos de primera necesidad o de alimentación diaria, ¿no? Finalmente, estamos ya entrando en un proceso electoral municipal regional. ¿Cree usted que esta situación puede afectar este proceso electoral del 2 de octubre? Yo me temo que sí, porque si las cosas continúan como parece van a continuar, las elecciones regionales y municipales 2022 se van a convertir en una suerte de elecciones plebiscitarias. Entonces habrá que ver qué partidos u organizaciones políticas se están alineando con el gobierno, que de paso ha bajado a un nivel de aceptación por debajo del 20%, y que van a tener que cargar esa mochila tan pesada. Y esto se nota porque en principio el gabinete es un poco la composición de la representación o de las cuotas de bancadas representadas en el Congreso. Así tienes un ministro de Cultura que representa Somos Perú,
tienes a 3 o 4 ministros que representan a Perú Libre y tienes a algunos que representan a Acción Popular. Así es. Entonces, vamos a decir, esa configuración del gabinete obviamente va a permitir que estas organizaciones políticas carguen esa mochila pesada. Tan es así que el impacto se ha sentido en estos últimos días, que ya Alianza para el Progreso está pretendiendo de alguna manera maquillar, vamos a decir, su posición. Incluso el día de hoy han pedido la expulsión de un congresista de la bancada. Claro. ¿No? Las declaraciones del señor Salguana, que es el portavoz, son un día sí, un día no. Por otro lado, la bancada de Acción Popular está empezando ya a marcar cierta distancia. Igual las bancadas de la organización política que promovió la candidatura de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, hoy día también están marcando distancia del gobierno. Entonces, al final, esta situación de inestabilidad va a seguir, porque la inestabilidad política y la falta de experiencia de las clases políticas no están a la altura de los problemas. Y mientras tanto tenemos muertos, tenemos desabastecimiento, tenemos un indicador inflacionario que está caminando hacia arriba, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Finalmente, quien va a sufrir las consecuencias no va a ser el inquilino del Palacio de Gobierno o el congresista de la República, sino va a ser el ciudadano que todos los días tiene que trabajar para llevar un pan a su mesa. Muy bien, doctor, gracias por tus declaraciones. El periodista de Cable